La bendición es un privilegio para aquel que va a compartir la palabra. En esta mañana quisiera que abramos nuestras Biblias, ahí en la primera diapositiva está la lectura en Lucas capítulo 5, a partir del verso 1. Lucas capítulo 5, a partir del verso 1. La palabra del Señor dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre nuestro, te damos gracias por abrir tu palabra. Queremos abrir también nuestra mente, nuestro corazón, de tal forma que nuestra voluntad se rinda a la tuya, Señor. Háblanos, oh Dios, queremos escucharte, ser guiados por ti, y bendice, oh Dios, tu congregación. En el nombre de Jesús, amén. Okay. Vivimos tiempos muy difíciles, muy cambiantes, donde las situaciones van variando de lugar en lugar, de tiempo en tiempo. Y a veces estamos inmersos en diversas actividades, ya sean laborales, académicas, familiares, de distinto índole. Y estas actividades nos mantienen muchas veces, nos absorben el tiempo, de tal forma que a veces no tenemos tiempo para las cosas más importantes de la vida. En este relato que vemos a Jesús hablando con dos personas, con dos pescadores, dirigiéndose a una multitud, y toma la vida de estos pescadores y les da un nuevo rumbo. Y creo que esto es lo que Dios quiere hacer siempre, cada día. Dios tomó la vida de Pedro para dirigirlos hacia algo que él ni siquiera pensaba hacerlo. Pero Dios toma nuestras vidas también para dirigirnos a algo que de repente nunca hemos pensado hacerlo. Dios puede en cualquier momento cambiar nuestra vida. Y esto es lo que siempre va a suceder en la vida cristiana. Porque la vida cristiana es una vida de puros cambios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasan, todos empiezan a ser hechas nuevas, ¿verdad? Siempre van a haber cambios en la vida y debemos estar dispuestos a esos cambios que Dios tiene programado en su tiempo, en su momento, en su lugar. Y aquí pues lo que podemos ver en la vida de Pedro, cómo es que Dios toma a un pescador y lo lleva a ser pescador de hombres, como hemos leído. Pero ¿cómo se inicia este proceso? Definitivamente Dios es quien inicia este proceso. El Señor Jesús llega al mar
llega a la playa y dice en el verso 1, estando junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente ya había escuchado a Jesús hablar, enseñar, predicar. Y entonces, ante esta situación, Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, preparándose para la siguiente jornada. Y Jesús entra en una de ellas, la que era de Simón, y le pidió que la aparte un poco, y se sentó y empezó a enseñar. Jesús elige una barca dentro de todas las que había. Es Jesús quien toma la iniciativa, es Jesús quien nos elige. Es Jesús quien nos mira dentro de la multitud. Amén. Podemos estar rodeados de mucha gente, pero Jesús va a distinguir nuestra presencia en medio de la multitud. Podemos estar rodeados de muchas actividades, de muchas cosas, pero Jesús va a distinguir nuestra persona dentro de las múltiples cosas que podemos estar haciendo. Y Jesús escoge la barca de Pedro y se acerca y le pide que empuje un poco más su barca, y él empieza a enseñarle. Y creo que este primer punto debemos tener en cuenta, la elección. Es Dios quien nos elige, es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos llama. Ninguno de nosotros ha escogido a Dios, porque Jesús dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ninguno de nosotros hemos encontrado a Jesús. Es Jesús quien nos ha encontrado a nosotros. Y Él nos elige y Él es el que nos llama. De lo primero que vemos, Jesús es quien elige a Pedro. Y una vez que Él sube a la barca, empieza a enseñarles. Este es el segundo punto por el cual debemos tener muy en cuenta. Cuando Dios nos llama, no nos llama solamente para hacer algunas cosas. Lo que Él quiere es enseñarnos. Cuando Marcos habla de Jesús escogió a los 12, dice los escogió para que estuviesen con Él y luego enviarlos a predicar. Y este es un primer punto muy importante cuando Dios nos ha llamado. No nos llama para hacer muchas cosas, nos llama para que estemos con Él. Nos llama para que le escuchemos a Él. Nos llama para que aprendamos de Él. Cuando Marta y María estuvieron al lado del Señor, conocemos la historia. Marta se desvivió por atenderlo, por cocinar y hacer muchas cosas. Pero sin embargo Jesús dijo de María, ella escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Estaba a sus pies escuchando al Señor. Y esto es algo muy importante para nosotros, porque a veces somos muy propensos a hacer cosas, a estar dispuestos a hacer y hacer. Pero poco tiempo le dedicamos a lo que es más importante, escuchar a aquel que nos va a dirigir, nos va a indicar qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y entonces Jesús se sentó y empezó a enseñarles a ellos. Y esta es la parte importante, la enseñanza de la palabra, la recepción de la palabra. Cuando Jesús indicó en la gran comisión, les dijo, id y hacer discípulos a toda criatura, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí está lo importante. Jesús dice, enséñales a obedecer. Enséñales a obedecer. Porque ahí está la bendición, en la obediencia. Cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ejemplos he dado para que ustedes lo hagan. Y luego les dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Si saben estas cosas, bienaventurados, la felicidad, la dicha, está en hacerla, más que en saberla. Y creo que esto es importante, por eso Jesús enseñó, enséñeles a obedecer, a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y esto es parte de la enseñanza. Jesús se dedicó a enseñarles a ellos, antes de enviarlos a hacer muchas cosas. Y porque el Señor quiere poner las bases
para nuestra vida cristiana, que estén sostenidas en la roca, que estén sostenidas en la palabra de Dios, de tal forma que podamos discernir qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, qué es lo que está de acuerdo a la palabra de Dios y qué es lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, para no dejarnos engañar, porque mucha gente, por ejemplo, en nuestros países se dejan engañar con dólares falsos, le presentan dólares muy similares, muy parecidos, pero las personas que les enseñan a detectar los dólares falsos no les enseñan ningún dólar falso, solamente el verdadero. Y cuando conocen el verdadero, a trasluz, el relieve, el tamaño, el sonido, todo, cuando conocen muy bien el verdadero, ahora sí, tráigame cualquier dólar y te voy a decir si es verdadero o falso. Cuando conocemos la palabra de Dios, podemos discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso mucha gente se deja engañar y se desvía hacia otras corrientes doctrinales, porque no conoce bien la palabra de Dios. La enseñanza es una parte importante en este proceso que Dios hace cuando nos llama. La tercera cosa que podemos ver en este llamado, en el verso 3, el Señor dice: entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro era un experto pescador. El mar de Galilea era su centro de trabajo. Todos los días iba a pescar. Y esa noche había pescado. Él sabía que no había pescado ahí. Sin embargo, el Señor le dice: vamos, boga mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro le dice: Señor, hemos trabajado toda la noche, no hay pescado. Su experiencia, su conocimiento, le decía: no hay pescado. Pero él no se daba cuenta que estaba frente al Creador de ese mar de Galilea. Él no se daba cuenta que estaba frente al Creador de toda esa vida que había en el mar de Galilea. Y el Señor dice: boga mar adentro. Y Pedro va a tener que luchar entre los pensamientos de su experiencia, de su conocimiento, de su trayectoria. Él podría haber dicho: yo soy pescador, tú eres carpintero, zapatero a tus zapatos, ¿qué me vas a enseñar? Pero sin embargo, porque Jesús se lo dijo, Pedro dice: en tu nombre echaré la red. Aunque mi experiencia me diga otra cosa, aunque mi conocimiento me diga otra cosa, mas porque tú lo dices, Señor, lo voy a hacer. Y esa es la fe. La fe es obediencia. El libro de los Hebreos dice que Abraham, siendo llamado, obedeció para saber, sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La fe se expresa en obediencia a la palabra. No solamente se expresa en manifestaciones externas, se expresa en obediencia a la palabra. Y Pedro obedeció. Aun cuando todo su pensamiento, toda su experiencia, todo su conocimiento le decía: no hay pescado. Recién toda la noche he estado trabajando y no hay. Mas porque tú lo dices, Señor, en tu nombre voy a echar la red. Entonces el tercer punto es fe y obediencia. Un gran problema es que muchos se cansan. Como Pedro, ya se rindió, no hay. Pero sin embargo, cuando escucha la palabra del Señor, Pedro recibe nuevas fuerzas y nuevamente se mete al mar. Y a veces en la vida solemos cansarnos, agotarnos de tanto esfuerzo, de tanto bregar, y a veces no ver resultados. Pero cuando empiezas a escuchar la palabra del Señor, recibirás nuevas fuerzas, recibirás nuevo aliento, y te lanzarás otra vez al mar de la vida, pero esta vez lo harás en el nombre del Señor.
Y como resultado se ve el cuarto punto, la bendición. Dice en el verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Pedro decidió obedecer al Señor. No solamente creerle, sino obedecer al Señor. ¿Cuál fue el resultado? Bendición. Lo que él menos pensaba, lo que su conocimiento, su experiencia, sus años no pudieron darle, su obediencia al Señor fue premiada, fue recompensada y fue bendecida con abundante pesca. Y no solamente fue bendecido él, bendijo a otros, llamó a otros para que también pudieran bendecirse con lo que Dios había hecho en él. Y esta es una de las grandes bendiciones, el poder bendecir a otros. Jesús enseñó en Hechos 20:35, Lucas señala esa enseñanza de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y esta es una de las grandes bendiciones del Hijo de Dios. Cuando aprende a bendecir, cuando aprende a ser generoso, cuando aprende a compartir con aquellos que padecen necesidad. Y Pedro, en respuesta a esa obediencia a lo que el Señor le dijo, fue bendecido y bendijo a otros. Y el Señor nos ha puesto para bendecir. Cuando Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consoló con toda consolación, para que nosotros también consolásemos a otros. Él nos bendice para que nosotros también bendigamos a otros. No es para acumular, porque nada nos vamos a llevar. Es para bendecir. La bendición es el cuarto punto. Pero acá entramos a otro punto cuando ya Pedro ha empezado a escuchar, ha empezado a creer, ha empezado a obedecer. El quinto punto, en el verso 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Esta bendición le da una nueva visión a Pedro. No solamente lo ve como el Señor proveedor, lo ve como el Señor. Y al verlo a él como el Señor, se da cuenta de su pecaminosidad. Mientras más cerca estemos del Señor, más conscientes vamos a estar de nuestra pecaminosidad. Mientras más lejos estamos del Señor, menos conscientes vamos a estar de nuestra pecaminosidad. Decía un sobrino en estos días, le digo: mira, mis uñas están limpias, ¿verdad? Sí. Y le puse una linterna detrás y esa luz reflejaba partículas de suciedad en la uña, que no eran vistas a simple, con los ojos no se podían ver, pero la luz hizo notoria esas partículas. Es lo mismo, cuando nos acercamos a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, Jesús, seremos más conscientes de nuestro pecado. Mientras más lejos estamos del Señor, menos conscientes de nuestro pecado, nos justificamos sobre cualquier cosa. Y Pedro ahora tiene una nueva visión del Señor. Es el Señor, el santo, y él es pecador. Y él se siente separado del Señor. Y dice: Señor, apártate, soy pecador. Él empieza a tener una nueva visión acerca de Jesús. Es triste cuando somos bendecidos por el Señor, la bendición empieza a taparnos, a opacarnos
la presencia del Señor. Nos entretenemos más con la bendición, gustamos más de la bendición y dejamos de ver al Señor. El Señor nos bendice y en vez de acercarnos más al Señor, en vez de guardar más la comunión con el Señor, empezamos a alejarnos del Señor. Empezamos a emplear más tiempo en la bendición. Empezamos a acariciar la bendición. Pero cuando realmente escuchamos la palabra, creemos y le obedecemos, nuestra visión del Señor se ampliará. Y podremos tener temor de Dios. Recuerden lo que dijo el sabio Salomón: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y nuestro gran problema es cuando dejamos de temer a Dios. Ahí empiezan nuestros problemas. Cuando pensamos que nosotros podemos controlar todas las cosas, podemos saber todas las cosas, y empezamos a dejar de depender de Dios. Una nueva visión recibe Pedro con respecto a Jesús. Y dice aquí, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador, porque por la pesca se habían hecho, el temor se había apoderado de él. Pedro relaciona esa pesca. Toda la noche hemos pescado, pero el Señor dijo, y hubo pesca. Aquí hay algo más que un simple proveedor. Dios es más que un simple proveedor. Es santo. Y por eso nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Y si queremos mantenernos en esa relación con el Señor dice: sed santos, porque yo soy santo. Frente a esto, frente a esta nueva visión, ahora sí el Señor le da una misión. Cuando Pedro empieza a ver las cosas correctas, cómo es el Señor, quién es el Señor, qué hace el Señor, ahora el Señor le da una misión. En el verso 10, asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El tener una visión correcta de Jesús nos ubicará mejor en este mundo. Yo haré, Marcos señala, yo haré que sean pescadores de hombres. A veces hay personas que, por ejemplo, muchos vieron una tetera hirviendo, ¿verdad? Y expulsando vapor. Pero James Watt vio máquinas de vapor. Muchos vieron caer manzanas, pero solo Isaac Newton pensó en la ley de la gravedad. Muchos vieron a Pedro como un gran pescador, pero solo Jesús lo vio como pescador de hombres. Muchos pueden verte a ti como una persona común y corriente, pero solo Jesús puede verte como un hombre, una mujer de Dios, a la cual quiere bendecir y por medio de quien quiere bendecir a otros. No interesa el concepto que la gente pueda tener de nosotros. Lo que interesa es lo que el Señor dice de nosotros. Yo haré que seas pescador de hombres. Pedro nunca se imaginó eso, pero el Señor sí lo tenía en sus planes. Pero realmente tú no te imagines nunca las cosas que el Señor tiene para ti, pero el Señor las tiene para ti. Y te conviene, como Pedro, oírle, obedecerle, y deja que el Señor bendiga tu vida y haga que tú bendigas a otro. Y termino
con el último verso, el 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La consagración. Pedro dejó las redes. No a todos le dijo que dejen todos, pero sí creo que hay que dejar muchas cosas para seguir a Jesús. ¿Qué cosas tenemos que dejar? ¿Qué cosas nos impiden seguir a Jesús? ¿Qué pensamientos? ¿Qué actividades? ¿Qué lugares? ¿Qué personas? ¿Qué objetos? Son aquellas que nos impiden seguir libremente a Jesús. Y el Señor nos llama a dejar. Y esto es algo que el Señor lo hace desde el principio. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lastimosamente en este tiempo solamente se apunta al tercer punto del llamado, a seguir a Jesús. Pero Jesús dice bien claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y recién ahí, sígame. El Señor nos llama a morir cada día, morir al pecado, morir a nuestra carne, morir a los deseos pecaminosos, morir a todo aquello que nos separa o nos aleja de Dios. Y si en esta mañana que el Señor te ha traído a su casa, que el Señor te ha hablado por medio de su palabra y te dice que tiene planes para ti, que tal vez tú ni te imaginas, como Pedro. Y el Señor te dice, has adquirido experiencia, conocimiento, sí, te pueden ser útiles, pero escucha mejor lo que yo te digo, dice el Señor. Deja aquellas cosas que te separan, que te alejan, que te enfrían. Deja todo esas cosas y acércate al Señor. Y dile, Señor, aquí estoy. Como Pedro, experto pescador, mira, no he logrado lo que yo pensaba. Señor, aquí estoy. Tú me conoces, mira dónde he llegado. Pero si tú me llamas, Señor, al igual que Pedro, no solamente quiero creerte, sino quiero obedecer lo que tú me digas. Si tú quieres hacer esto en esta mañana, quiero orar por ti, quiero pedirte que ahí donde estás te pongas en pie. Quisiera orar por ti. En silencio, ponte en pie. Si que quiere decirle, Señor, quiero dejar todas estas cosas que me impiden seguirte libremente, Señor. Quiero consagrar mi vida a ti, Señor. Ayúdame a oírte cada día, a ser enseñado por ti. Y sobre todo, Señor, ayúdame a obedecerte a ti. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por todas estas personas que se presentan delante de ti. Tú conoces, Señor, sus corazones. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Señor, qué es lo que tienes para ellos, para cada uno de ellos. Señor, sus vidas están puestas en tus manos, Señor. Padre, te ruego por cada uno de ellos, que tú les bendigas, que tú les guíes, Señor, y que tú transformes cada día su vida, Señor, a la semejanza tuya. Bendíceles para que ellos puedan bendecir a otros también, Señor. Tu gracia sea con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Toma
asiento, por favor. Dios le bendiga.